En los tiempos en que vivimos necesitamos definir nuestras convicciones y creencias. Por eso, le ofrecemos a Centro Bíblico Radial, en la voz del pastor Richard Silveira. Jesús en ocasiones formulaba preguntas difíciles de contestar. Y estas preguntas eran difíciles no porque las personas no supieran la respuesta, sino porque la respuesta delataba la condición del corazón de la persona. Le preguntó a un joven: ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Le preguntó porque para aquel joven iba a ser un problema reconocer que Jesús es Dios. Le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque los hombres decían y dicen muchas cosas de Jesús, pero solo lo que nosotros creemos personalmente de Él determinará nuestro destino eterno. Le preguntó incluso a los fariseos de dónde provenía el bautismo de Juan el Bautista, porque los fariseos habían rechazado a Juan como lo rechazaban también a él. Y aquí en el capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan, Jesús formula una nueva pregunta difícil de responder. Le pregunta a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? En Juan capítulo 6, 5 al 6, vemos la pregunta que le hace Jesús a Felipe, y que fue una pregunta para probar la fe de Felipe. Leemos lo siguiente allí: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Él siempre sabe lo que va a hacer. Pero de todas formas preguntó. ¿Por qué? El texto nos dice que era la razón, que él quería probar a Felipe. La palabra aquí que se traduce probar es peirazo y proviene de peira, que es prueba y experiencia. Mi amigo, Jesús no tienta a nadie, pero sí pone a prueba, sí formula preguntas difíciles. La tentación tiene como objetivo hacernos caer, pero la prueba tiene como objetivo el hacernos crecer en experiencia. Esto es lo que Jesús pretendía hacer con Felipe. Quería ponerlo a prueba para que por medio de la experiencia Felipe aprendiera algo. Cuando Dios nos pone en situaciones difíciles en la vida, para luego preguntarnos: ¿qué podemos hacer con esto? No es porque quiera hacernos dudar, sino que lo que Él quiere es que tengamos una experiencia nueva y que nos enfrentemos a los desafíos intelectuales y teológicos que tal experiencia demanda, para que al salir de la prueba tengamos mayor experiencia. Aunque la respuesta debía darla a Felipe, la solución la iba a dar finalmente Jesucristo. En los versos 5 al 6 del capítulo 6 de Juan leemos: cuando alzó Jesús los ojos vio que había venido a él una gran multitud, y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero fíjese lo que dice el verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Como dijimos, Cristo sabía exactamente lo que iba a hacer. Su intención no era hacer lo que Felipe dijera que debía hacer. Jesús tenía sus planes. La respuesta de Felipe no iba a ser la correcta. La solución de Cristo sí iba a ser lo correcto. Y de igual manera nuestra respuesta, mi amigo, ante los desafíos de la vida casi nunca es lo que Cristo planea hacer. El gran problema que tenemos es pensar que Dios piensa como nosotros. Él suele preguntarnos: ¿qué hacemos ahora? Solo para confrontarnos con nuestras limitaciones y con nuestra verdadera fe. Pero sus soluciones, las soluciones de Dios, siempre, mi amigo, van a superar nuestras expectativas y nuestras limitadas respuestas. No puedes decirle a Dios qué tiene que hacer. No puedes decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Puedes confrontar su pregunta,
Puedes reconocer tu limitación o tus limitaciones, pero no puedes decirle a Dios qué es lo que Él debe hacer. Nunca la solución estuvo en manos de Felipe. Cristo no le dijo, bueno, si eso crees que es lo que se debe hacer, vamos a hacerlo. Cristo solo preguntó. Y luego hizo lo que Felipe no se imaginaba que iba a hacer. ¿Y por qué Jesús hace esto? Porque Él no va a dejar, y Él no deja nunca, su obra en nuestra vida, su obra de gracia en nuestras propias manos. Él no se arriesga. Jesucristo no se arriesga a que tú o yo hagamos lo mejor que nos parece y terminemos estropeando su plan. Si hay algo que la Biblia nos enseña es que Jesucristo es soberano. Nos confronta, sí, siempre nos confronta, pero Él es el que mantiene el control. Vamos a observar un momento la respuesta racionalista que da Felipe y que termina siendo una respuesta que no satisface. Desde los versos 7 en adelante leemos, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. La respuesta de Felipe es interesante de analizar. Él dijo 200 denarios de pan, un año entero de trabajo de un jornalero prácticamente, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y Andrés, el hermano de Pedro, para ayudar a su compañero en esa disyuntiva en la que se encontraba, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más, ¿qué es esto para tantos? La respuesta de Felipe y la respuesta de Andrés fue completamente racionalista. Si tuviéramos un año entero de trabajo ahorrado no sería suficiente, dijo uno. Pero peor que eso, apenas tenemos 5 panes y 2 peces. De una forma racionalista, analizando los recursos disponibles, respondieron que no podían hacer nada. Nuestras respuestas a las preguntas que nos hace Cristo en la vida y el ministerio, lamentablemente, siempre suelen ser racionales. No se puede con lo que se tiene, no se podría si se tendría más, y siempre la respuesta tiene que ver con lo que se tiene o con lo que no se tiene. Tendemos a ver los recursos disponibles, pero pocas veces, muy pocas veces, vemos el poder de Dios o somos capaces de percibir qué es lo que Dios puede hacer. Seguramente Jesucristo te está formulando preguntas difíciles a ti, preguntas difíciles en la vida. ¿Qué crees que debes hacer ahora? ¿Qué crees que debemos hacer ahora? Te pregunta. Y por lo general no podemos evitar hacer cuentas, calcular costos, analizar recursos y no mucho más, para concluir que es poco o nada lo que se puede hacer en definitiva. Quizás sea un asunto del ministerio, quizás sea un asunto personal, quizás sea un asunto de la iglesia, quizás sea un asunto familiar, pero nuestra respuesta siempre es, no sé qué podemos hacer. Vamos a analizar la respuesta de Cristo desde los versos 9 en adelante. Cuando le dicen, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Entonces Jesús, dice el verso 10, hizo recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraran a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ante el reconocimiento de Felipe de no poder hacer nada, Jesús procede a responder a su propia pregunta.
Primero hace recostar a la gente, luego toma los panes y los peces, luego agradeció en oración por los pocos panes y peces que tenía, luego repartió lo poco entre sus discípulos para que éstos a su vez lo repartieran entre la gente multiplicando el alimento, y finalmente ordenó recoger lo que había sobrado, y las sobras superaron los panes y los peces originales. Este procedimiento de Jesucristo es su respuesta a la necesidad humana. Y básicamente nos dice lo siguiente. Número 1. Dios provee cuando dejamos de afanarnos y nos confiamos que Él hará. Mientras pienses que la gracia de Dios sobre tu vida depende de lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer, de lo que puedas alcanzar con tus fuerzas y tu inteligencia, nada vas a lograr. Pero si aprendes a confiar en Cristo, Él proveerá. Recuerda, Él hizo a la gente sentarse, esperar y confiar. Dios provee con lo que hay. No hace aparecer otro tipo de comida diferente a la que se tiene. No hace su obra usando algo distinto a lo que ya se tiene. Siempre esperamos que venga un nuevo trabajo, una nueva fuente de ingresos o un regalo inesperado para suplir las necesidades. Pero generalmente Dios usa lo que ya tienes y lo que ya eres para hacer su obra. Debemos aprender a ver lo que tenemos antes de especular en lo que podemos conseguir. Y aunque eso que tenemos y eso que somos nos parezca muy poco, para Dios es suficiente. En tercer lugar, Dios provee cuando hay un espíritu de agradecimiento y no de queja y de insatisfacción. ¿No es cierto que solemos quejarnos por lo poco que tenemos? Sin embargo, Jesucristo agradeció por los alimentos. Cuando aprendas a alabar a Dios por lo que Él te da, Dios proveerá. Mientras sigamos quejándonos de lo que nos falta, más pobres espiritualmente vamos a ser. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios por lo que tenemos. En cuarto lugar, Dios reparte los escasos recursos entre sus siervos para que éstos con fe lo compartan con la gente. Lo que había originalmente solo podía alimentar a una persona, solo a una. Pero si la persona lo compartía, aunque racionalmente esto implicaría escasez, en realidad iba a movilizar la mano de Dios. Lo que Dios nos ha dado, poco o mucho, tenemos que compartirlo. Aquí está la clave de la provisión. Tenemos que aprender a compartir. Mientras se comparte, Dios multiplica. Mientras se reparte y se da, Dios provee. Este es un principio fundamental. La iglesia que comparte la fe, el culto, la vida, recibe bendición. Pero la iglesia que se separa, que toma los cultos como solo un ritual, se seca espiritualmente. Tú no vienes a la iglesia a recibir solamente, vienes a compartir, vienes a adorar en comunión. Cuanto más te integres a la iglesia, mucho más Dios te va a proveer. Y en quinto lugar, vemos que la cosecha viene al final. Siempre es más lo que se recoge que lo que se da. Siempre se cosecha más de lo que se siembra. Siempre. Así como recogieron mucho más de lo que comenzó a distribuirse, nosotros recogeremos una gran cosecha de bendición espiritual y económica. Si confiamos en Jesucristo, si agradecemos por lo que tenemos y si compartimos siempre lo que tenemos. Terminemos pensando en esto. La gracia salvadora de Jesucristo en la cruz parece escasa, parece muy escasa, pero aunque muy humilde, aquel sacrificio en la cruz del Calvario se trató del sacrificio perfecto y eterno de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es por eso que sabemos que la gracia del Calvario se multiplica hasta alcanzar a todos los escogidos sin que ninguno se pierda. No es algo que nosotros podemos reproducir con bienes o con medios. La necesidad siempre va a superar nuestros recursos, pero Jesucristo es el pan que es partido por nosotros. Y la gracia del Calvario siempre será abundante. No tienes que tener temor a ser rechazado por Dios. No tienes que tener temor de no ser perdonado alguna vez. No debes temer el no ser bendecido si confías. No hay fin, no hay límites
para la gracia de Jesucristo, porque Dios multiplica hasta alcanzarte también a ti. Hasta aquí la meditación en Centro Bíblico Radial. Por preguntas y comentarios, escríbanos a centrobiblicobautista@gmail.com. Les invitamos a visitar nuestra web www.centrobiblicobautista.org. Promueve Grupo Apocalipsis Uruguay.